Evangelio de Dios a nosotros y su mensaje de salvación gratuita. Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay que abrirse a la salvación. En esto consiste la conversión, según Jesús. No convertirse para que el reino llegue, sino convertirse porque el reino ya ha llegado y hay que aceptarlo como gracia, como regalo. El reino no se compra, el reino no se compra. Dios no hace negocios con nosotros. Dios es un padre, una madre bondadosísimo y quiere regalarnos la entrada a su reino. Que no es un lugar físico, que no es un estado, sino que es una forma de vivir como seres humanos, como criaturas de Dios, como hermanos y hermanas entre nosotros. Esta sería la buena nueva, esto sería el Evangelio. Y este Evangelio nos llega a nosotros, primero, a través de las cartas atribuidas a San Pablo, que son anteriores a los 4 Evangelios. La primera proclamación escrita de la buena noticia, de la que tenemos testimonio, porque puede ser que hayan existido otros escritos que se han perdido, que no han llegado hasta nosotros, pero los escritos más antiguos, de los que tenemos conocimiento, que transmiten la buena noticia, el Evangelio, las cartas de Pablo. Y después, los 4 evangelios, ahora sí con minúscula, porque se trata de un género literario, se trata de libros atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por eso decimos evangelios según tal o cual. Estos 4 evangelios en el fondo tienen como fondo, como base, como núcleo, la misma teología de Pablo, pero presentada en forma de vida, no de biografía, porque la biografía tiene que ser documentada. En cambio, la vida es un género literario más libre, en donde comúnmente se pone al personaje central del libro como modelo, como ejemplo, para admirar y para imitar. Esto sería una vida. Algunos de los que estamos aquí presentes pueden optar por leer los evangelios como si fueran escritos de un tirón. ¿Vieron esas imágenes que la iconografía, sobre todo renacentista, nos ha regalado? Los evangelistas escribiendo con una pluma y el Espíritu Santo en forma de paloma dictándole al oído. Entonces, algunos piensan que los evangelios fueron escritos de este modo. Entienden así la inspiración. O sea, Dios a través del Espíritu Santo, el Padre a través del Espíritu Santo, inspira a los autores sagrados dictándole lo que tienen que poner. Otros, en cambio, preferimos aceptar que Dios respeta a los seres humanos, incluso a los escritores sagrados, que son verdaderos autores de los textos bíblicos. La Biblia tiene a Dios como autor, pero tiene autores materiales que tienen su contexto cultural, que tienen su propia psicología, que tienen sus intereses, incluso políticos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en cómo aparece la figura de Pilato en los 4 evangelios canónicos, van a descubrir que en el Evangelio de Lucas, Pilato es tratado con más benignidad. ¿Por qué? Porque tal vez el interés político
de Lucas es que las autoridades del imperio no perciban al cristianismo naciente como un grupo que puede provocar una rebelión, que puede ponerse en contra de las autoridades romanas y por tanto aniquilarlo como hicieron con Jesús. Entonces, en los escritos también se testimonian este tipo de intereses. Y fundamentalmente, es mi forma de pensar, y creo que muchos de los que estamos acá también la compartimos, los autores sagrados tienen destinatarios ideales. Es decir, cuando escriben están pensando en personas concretas. Tal vez no conocen a todas esas personas con nombre y apellido, pero conocen las comunidades a las que pertenecen, conocen su cultura, y entonces cuando están transmitiendo un mensaje, lo hacen pensando en esas personas. Por eso a mí no me gusta mucho cuando a veces decimos Mateo nos dice, Marcos nos dice. No, el Evangelio según San Marcos dice tal o cual cosa. Porque nosotros somos lectores reales. Es decir, somos personas concretas que tomamos en nuestras manos estos escritos destinados a otros, los lectores o los escucha ideales, porque recordemos que en aquella época no todos tenían la posibilidad de acceso al texto. Entonces la mayoría escuchaba lo que uno solo leía, proclamaba. Entonces, esto me parece que tenemos que tener en cuenta. El martes pasado decíamos que uno de los límites que nosotros solemos tener como católicos romanos y cristianos en general es la lectura fragmentada litúrgicamente. Si nosotros tenemos, después de la reforma del Concilio Vaticano II, que se leen los domingos y las fiestas los evangelios por año. Este año estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. El año que viene, ciclo A, toca otra vez Mateo. Después vendrá Marcos y Lucas. Juan no tiene un año para él, porque hay 3 ciclos litúrgicos para domingos y festividades. Pero Juan es leído fundamentalmente en los tiempos fuertes, en Pascua, en Navidad. La lectura que se hace es semicontinua, sobre todo en el tiempo durante el año. Pero cuando caen festividades y demás, se altera la lectura. O incluso hay partes, por ejemplo en el caso de Mateo, hoy vamos a hablar de Mateo, hay partes del Sermón de la Montaña que no se leen dentro del sermón, porque como el tema del ayuno, la oración, la limosna, tienen que ver con la espiritualidad propia de la Cuaresma, entonces, en vez de leerse durante el año, cuando se está leyendo la secuencia del Sermón del Monte, se traslada eso a Cuaresma. Entonces, nosotros tenemos este límite, vamos a decir, esta dificultad, que de ordinario no hemos leído un evangelio de corrido. Ojalá yo logre entusiasmarlos para que después de este encuentro ustedes vayan y se lean por lo menos a Mateo una vuelta y a Marcos otra vuelta, de corrido, obviando los títulos, los subtítulos, los capítulos, los versículos, como si fuera una novela, como si fuera una vida, porque así fueron escritos, para ser leídos de esa manera, o mejor dicho, para ser escuchados. Por eso, si alguno de ustedes puede conseguir, yo creo que por internet se consiguen, a lo mejor los hermanos y hermanas de Mater Fátima nos pueden enviar un link con una lectura continua, uno escucha
la lectura y entonces tiene la misma experiencia que tuvieron las primeras comunidades cristianas. Y el otro problema que a veces tenemos, y de esto vamos a hablar ahora, este martes y el próximo, cuando decimos que nosotros no somos los lectores ideales, sino reales, es que a veces pensamos que los evangelistas nos escribieron directamente a nosotros. No. Entonces ellos desconocían lo que iba a ser nuestra cultura. De hecho, la mayoría de los primeros cristianos parece ser que estaban enrolados en una corriente de espiritualidad apocalíptica que creían que el mundo se iba a acabar de un momento para otro. Por eso Pablo dice, si te casas haces bien, si no te casas mejor. No porque la soltería sea mejor que el matrimonio, sino porque ¿qué sentido tiene formar una familia, engendrar hijos, si el fin del mundo es algo inminente? Después se fueron dando cuenta que este fin del mundo tardaba en llegar. Y por eso aparecieron los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios y el libro del Apocalipsis. Las cartas no, las cartas son anteriores y tienen que ver con problemáticas concretas de las comunidades y con la base doctrinal de este cristianismo que se está comenzando a organizar. Nosotros tenemos para ver hoy un poquito, muy a las corridas, algo del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. En nuestras traducciones, en nuestras ediciones actuales de la Biblia, y esto ya desde el siglo II más o menos, el orden es siempre el mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me dijeron que en México estaban haciendo una edición de la Biblia en donde ordenan a los libros de un modo distinto. Los ordenan por orden cronológico. Pero esto para mí tiene dos problemas. Primero, que ese orden cronológico es una hipótesis de los editores, porque nosotros no tenemos fecha de edición de los libros. Entonces, cada editor puede pensar que tal carta fue de tal año, tal otra de tal año, y así los evangelios. Y los van a ordenar según sus criterios. Y después que van a causar cierta confusión en la persona que a lo mejor viene acostumbrada a leer en un orden y se encuentra con una Biblia con otro orden. Pero bueno, también es respetable, es una herramienta de estudio para ubicarnos en el tiempo. Pero vuelvo a decir, eso va a depender de las hipótesis que tengan los editores. Muchas veces se ha pensado que el orden que tienen nuestros evangelios canónicos es el orden histórico. O sea, que el primer evangelio es el de Mateo. De hecho, cuando nosotros decimos el primer evangelio, nos referimos a Mateo. Pero desde hace un poco más de un siglo, hay toda una corriente muy documentada que dice que en realidad el primer evangelio sería Marcos, cronológicamente hablando. Porque antes se pensaba que Marcos era un resumen de Mateo. En cambio ahora se piensa que Marcos sería el evangelio más antiguo, el evangelio original, el que inventa el género literario evangelio, una vida de Jesús, y que Mateo, Lucas agregaron a este material primitivo, agregaron relatos que pertenecen a una fuente de dichos de Jesús, una fuente desaparecida, en donde aparecen parábolas, dichos de Jesús, como por ejemplo, los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos. Y esta fuente que desapareció, o sea, hay una hipótesis de que existió esta fuente. ¿Por qué? Porque hay mucha coincidencia en Lucas y en Mateo en estos textos. Y después que tanto Mateo como Lucas tienen relatos propios. Por ejemplo, Mateo y Lucas tienen la parábola de la oveja perdida. Esto pertenecería a ese
libro de dichos de Jesús que se perdió. Pero Mateo no tiene la parábola de la dracma perdida, ni tiene la parábola del hijo pródigo. En cambio tiene la parábola de los trabajadores de las distintas horas, que Lucas no tiene. Entonces, estos serían elementos propios de ellos. Y Juan es un evangelio bastante autónomo. ¿Sí? Por eso no lo llamamos a Juan sinóptico, a los otros los llamamos sinópticos porque pueden ser leídos como en 3 columnas, siguen un mismo orden. ¿El orden de quién? De Marcos, que a veces se altera, pero siguen el orden de Marcos. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para entrar en detalles, pero hoy día ustedes tienen una cantidad de bibliografía impresionante como para estudiar en profundidad estos temas. Ojalá yo logre despertar interés, ojalá yo logre sacarlos de la comodidad, la modorra en la que a veces nosotros estamos, porque siempre nos dijeron que era así. Ah, bueno, y ahora viene un loco que nos dice que no, que a lo mejor puede ser de otra manera. Bueno, si usted está tranquilo con lo que le dijeron siempre, siga así. Total, la vida no es tan larga, no se haga problema. Pero si usted no está tan tranquilo porque le cuesta entender las diferencias que existen entre un evangelista y otro, entonces ponga a estudiarse a cada uno. Primero, tomando la misma Biblia, que comúnmente delante de cada evangelio tiene una pequeña introducción. Y ahí ya tienen elementos para ir pensando. Pero después hay cantidad impresionante de buenos libros y hasta de cursos por internet que pueden seguir. Entonces, según mi forma de pensar, que no es mía original, sino que yo la tomo de autores de peso, el primer evangelio sería el evangelio de Marcos, que posiblemente fue escrito alrededor del año 55-60. Piensen ustedes que todo el Antiguo Testamento se escribió en 1000 años y el Nuevo Testamento se escribió en apenas 60 años. Porque en el año 90-100 ya tenemos el libro del Apocalipsis, que sería el último libro del Nuevo Testamento. Es verdad que los apéndices que tienen tanto Marcos como Juan pueden ser posteriores. Pero casi todos los autores dicen que el Apocalipsis es lo último que se escribe en el Nuevo Testamento. Apocalipsis o Revelación. Si ustedes tienen una Biblia editada por los hermanos evangélicos, van a ver que Apocalipsis se llama Revelación. Y en el fondo es lo mismo, porque así comienza el libro Revelación que tuvo Juan. Vamos entonces a tocar 2 puntos de cada uno de estos 2 evangelios, el comienzo y el final. Y les dejo a ustedes todo el resto. Miren qué cómodo que estoy hoy, ¿no? El comienzo y el final. ¿Por qué? Primero porque los libros antiguos no suelen tener título, pero las primeras palabras del libro funcionan como título. Y muchas veces en las primeras palabras encontramos la intención del autor. Esto es lo que el autor va a ir desarrollando a lo largo de todo su libro. Miren cómo comienza el Evangelio según San Marcos, que dijimos escrito en el año 55-60, o sea, 30 años apenas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, comienzo de la buena noticia, o sea, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Geneos, ¿no? Génesis. ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Con qué libro empieza la Biblia? Con el Génesis. Y entonces Marcos comienza con un Génesis. El comienzo, el origen de la buena noticia de Jesucristo. Mesías e Hijo de Dios. Si nosotros tenemos en cuenta que el judaísmo se caracteriza
por su fuerte monoteísmo, solo a Dios adorarás, y Dios es uno solo, no varios. El que Marcos, 30 años después de la muerte de Jesús, que no murió de viejo, rodeado de esposas, de hijos y nietos, sino que murió solo y abandonado de todos en la cruz, como un maldito, porque según Marcos, las únicas que estaban, pero no cerca, sino a distancia, eran las mujeres, que lo habían seguido y servido, acolitado, acoleo, y diaconado, diaconeo, desde Galilea. Las primeras acólitas y diáconos o diaconisas, las mujeres, ellas al pie de la cruz, a distancia, no cerquita, como después nos va a decir Juan. Pero hoy no vamos a hablar de Juan, lo vamos a dejar tranquilo hasta el martes que viene. Marcos comienza entonces hablando de Jesús como Mesías, es decir, como aquel que el pueblo judío estaba esperando, pero no solamente como Mesías, sino como Hijo de Dios. Entiendo que no se refiere a lo que nosotros hoy día entendemos cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entiendo que no, porque para llegar a decir todo esto, tuvieron que desarrollarse varios concilios durante los 7, 8 primeros siglos del cristianismo, que fueron definiendo, que fueron organizando lo que nosotros hoy llamamos el dogma de la Trinidad y el misterio de Cristo, una sola persona en dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Ciertamente que todo esto, para nosotros, que leemos con fe las Escrituras, tiene base en las Escrituras, pero el desarrollo es posterior. El desarrollo es posterior. Pero qué interesante que Marcos, siendo el primero, nos habla de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Y enseguida Marcos comienza a hablar del Bautista. Y Marcos nos va a decir que Juan bautizó a Jesús. Es el único de los 4 evangelistas que dice que Juan bautizó a Jesús. Lean con detención los 4 evangelios en esta primera parte, en donde se relata el bautismo de Jesús. Todos hablan del bautismo de Jesús, todos hablan de la voz que se escuchó, del Espíritu que descendió como una paloma, pero el único que dice que Juan bautizó a Jesús, que lo sumergió, que lo agarró de los pelos y lo hundió en el agua, el único que dice esto es Marcos. Los demás suavizan esto. ¿Por qué? Porque si Juan bautizó a Jesús, significa que Juan tuvo, al menos en un momento determinado, cierta autoridad sobre Jesús. Y esto los evangelios van a tratar después de suavizarlo. ¿Por qué? Porque cuando se escriben los evangelios, estaban todavía las comunidades de discípulos de Juan y las comunidades de discípulos de Jesús. ¿Y qué comunidades fueron absorbidas? Las comunidades de los discípulos de Juan. Fueron absorbidas por los cristianos. ¿Se acuerdan que los apóstoles en el libro de los Hechos dice que se habían encontrado con algunos que habían escuchado hablar del bautismo, pero del bautismo de Juan? Y entonces ellos les predican acerca del bautismo de Jesús. Juan bautizó con agua, viene detrás de mí alguien que bautizará con espíritu y con fuego. Bueno, esto es toda una teología para los hermanos y hermanas, como dijimos al principio, que leen estos textos como si fueran escritos de corrida y como si fueran cronologías, es decir, que narran las cosas tal cual ocurrieron. Pobres, tienen dificultades, claro, cuando comparan un evangelio con otro, ¿no? Pero para los que leen de esa forma, lo que estoy diciendo yo les va a parecer muy raro, pero para los que se abran a la posibilidad de entender los evangelios como catequesis cristológicas, es decir,
escritos que tienen como intención no transmitir una historia, porque no son profesores de historia, sino transmitir una doctrina. Y Marcos lo dice claramente en el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios. Esto es lo que quiere transmitir Marcos. ¿Y por qué Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús? ¿Por qué Marcos comienza directamente con un Jesús adulto que es bautizado por Juan? Porque en su cultura al niño no se le daba importancia. ¿Se acuerdan los relatos de las multiplicaciones de los panes? Comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Más de una vez me han preguntado, ¿Jesús podría haber nacido como mujer? Y en nuestra cultura sí, donde tenemos presidentas mujeres, donde tenemos académicas mujeres, donde tenemos economistas mujeres, donde tenemos mujeres que pueden hablar públicamente. Pero si a Dios se le hubiera ocurrido que la encarnación fuera en el cuerpo de una mujer, ¿podría haber hablado en público? No. Por tanto, necesariamente, al encarnarse tuvo que hacerlo de tal forma que al menos lo escuchara. Digo yo. Entonces, Marcos no habla del niño porque el niño no cuenta, el niño no interesa. Cuando Jesús dice, si no se hacen como niños no entrarán al reino, quiere decir si no se hacen los últimos, si no se hacen los menores, si no se hacen tan humildes como aquellos a los que nadie tiene en cuenta. Esto, no puros, inocentes y otras cosas que a veces nosotros pensamos. No, hay que tener la idea de niño en esa cultura. Entonces, Marcos no va a hablar del niño, va a hablar del adulto. De este adulto que es bautizado por Juan y que cuando Juan es apresado y ajusticiado, comienza él a anunciar lo mismo que anunciaba Juan. El reino de Dios está cerca. Pero prontamente va a decir que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está en medio de ustedes. Si yo realizo estas obras de sanación, de liberación, es simplemente porque el reino ya llegó. Y estos son signos del reino que llegó. Bueno, Marcos es un evangelio de mucha actividad de Jesús. Jesús se la pasa haciendo cosas. Es un evangelio muy cortito, apenas tiene 16 capítulos. Ustedes saben que los capítulos, los versículos son fragmentaciones muy posteriores, siglo XVI, XVII, que sirven para ubicar los textos. Pero bueno, si le pusieron solo 16 capítulos, es porque es un texto corto. Podríamos contar la cantidad de páginas o la cantidad de palabras. Hay estudios de esto, comparado cuántas palabras tiene cada evangelio y demás. Se pueden entretener si quieren con eso. Marcos es el más breve. Y Marcos termina en el capítulo 16, pero no donde terminan nuestras Biblias. Nuestras Biblias actuales, la versión de Marcos, termina en el capítulo 16, versículo 20, ¿no? En cambio, si ustedes se fijan si ustedes se fijan en sus Biblias, van a ver que cuando comienza el versículo 9, del capítulo 9 del capítulo 16, comúnmente dice apéndice o agregado. Después, en todo caso, cuando abrimos los micrófonos, si alguien en su Biblia tiene otra palabra, nos lo dice, que nos viene bien a todos. Este agregado posterior es un resumen de las apariciones del resucitado que narran los otros evangelistas. Y hoy los especialistas dicen que esto se debe al último redactor de Marcos, o al último redactor marciano. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos marciano, pensamos en los habitantes de Marte, ¿no? De otro planeta. Entonces, por eso, mejor yo no uso esa palabra. Pero en algunos libros pueden encontrar esto, la tradición marciana, los escritos marcianos, se refieren a Marcos.
Bueno, ¿cómo terminaría el Evangelio de Marcos original? Terminaría en el capítulo 16, versículo 8. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían temor. Temor, temor reverencial. Si nosotros después vamos a leer todo el Evangelio de Marcos, cosa que les recomiendo que lo lean de corrido, por lo menos una vez, van a ver que después de cada curación milagrosa, que ahí se narra, Jesús le pide a los beneficiados que no digan nada a nadie. Vete a tu casa, pero no entres al pueblo. ¿Cómo va a ser para ir a su casa si no entra al pueblo? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ponerse a contar lo que ha ocurrido. ¿Por qué no hay que contar lo que ha ocurrido? Porque es algo sagrado y no se puede tirar perlas a los cerdos. Hay que guardarlo, conservarlo. Lo que Lucas después nos va a decir que María guardaba, conservaba todas estas cosas en su corazón. Esto, lo sagrado, si ustedes van un día a alguna celebración de la divina liturgia, como llaman los orientales, a la misa, a la Eucaristía, van a ver que cuando llega lo que nosotros llamamos el momento de la consagración, se cierran todas las puertas del iconostasio y se corre una cortina. Se hace una separación entre el lugar santísimo, en donde solo están los ministros sagrados, y del iconostasio para acá, donde está el pueblo esperando. Vuelvo a Lucas. ¿Se acuerdan de Zacarías cuando quemaba el incienso en el templo? Y el pueblo afuera, esperando que saliera. O sea, lo sagrado hay que reservarlo, hay que conservarlo, hay que cuidarlo. No hay que permitir que caigan labios de cualquiera. Pensemos que, por ejemplo, la mayoría de los antiguos no revelaba su nombre a cualquiera. Comúnmente se los conocía por un seudónimo, no por el nombre, porque se podía tomar en vano ese nombre, no tomar en vano el nombre de Dios. Por eso el nombre de Dios no se pronunciaba. Cuando alguien leía las 4 letras que significan Yahvé o Jehová según nuestras traducciones, ellos que decían Adonai, el Señor. Y muchas de nuestras versiones actuales, que están pensadas para la liturgia, no hablan de Yahvé, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino del Señor, Kyrios, porque toman esa costumbre de lectura, no de escritura. En la escritura se ponían las consonantes, no las vocales, hebreo. Entonces, no se pronunciaba. Cuando se llegaba ahí se decía Adonai, aunque habría que haber dicho Yahvé, Jehová. ¿Se entiende? Entonces, lo sagrado hay que guardarlo. Lo sagrado no lo podemos compartir con cualquiera. Por eso, ¿quiénes van a observar la norma que Jesús daba? Las mujeres. Ellas no cuentan nada a nadie. Pero cuando alguien estaba copiando este evangelio, dijo, pero si las mujeres no dijeron nada a nadie, ¿cómo se enteró el resto? Sobre todo cuando las mujeres tenían que, dice en el versículo 5 del capítulo 16, al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él
irá antes que ustedes a Galilea. Esta es la orden que reciben. Vayan. Son convertidas en apóstoles, apostelos, enviados. Dijimos que las mujeres son acólito, diácono, apóstol. ¡Uy! ¿Qué hemos hecho los varones en estos 20 siglos? ¿Cómo las hemos relegado cuando el evangelio más antiguo las pone en primer lugar? Las que siempre acompañaron, las que siempre sirvieron, las que no abandonaron, las que vieron el lugar donde lo enterraban, las primeras testigos del sepulcro vacío y las primeras enviadas como apóstoles. Apóstoles de los apóstoles, las mujeres. Entonces, ¿se entiende por qué ellas permanecen en silencio? A ver, Gerardo, ¿estás hablando bien? No hablé bien. ¿Entienden por qué Marcos las deja en silencio? ¿Qué quiere transmitir Marcos a sus lectores que posiblemente habitan la ciudad de Roma? Es lo que se piensa, que Marcos escribió para comunidades cristianas que vivían en Roma. Pone a las mujeres como modelo de seguidoras, de servidoras, de testigos y de apóstoles. Tal vez porque las mujeres en Roma tenían más protagonismo que en Israel-Palestina. Cuando en Israel-Palestina una mujer quedaba viuda, perdía todos los derechos en su casa y dependía de otro varón, de un hijo, de un hermano, de un pariente cercano del marido. La mujer siempre dependía de un varón. Pero en Roma tenemos matriarcas, tenemos dueñas de casa, tenemos señoras que heredan los bienes de su marido. ¿Y dónde se reunían las primeras comunidades? En casas de familia. Entonces no sería raro que este lugar que Marcos les da a las mujeres sea para garantizar su rol en las pequeñas comunidades cristianas de la capital del imperio. Digo yo, ustedes pueden opinar otra cosa, no tenemos cómo comprobarlo, ni ustedes ni yo, son hipótesis de interpretación. Pero queda claro, o sea, entonces, ¿las mujeres realmente hicieron esto, experimentaron esto? No lo sabemos. Nosotros estamos trabajando con testimonios escritos. Pero el autor del escrito las ubica de esta manera. ¿Para qué? Para mostrar que ellas fueron las que obedecieron, las que creyeron, y por eso siguieron, sirvieron, testimoniaron y se convirtieron en apóstoles. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, que aparece en primer lugar, y por eso nosotros le llamamos primer Evangelio, es el Evangelio que más ha sido usado en la liturgia. En la liturgia romana preconciliar, casi todos los domingos se leía a Mateo. Aunque la mayoría de la gente no lo entendía porque se leía en latín, pero cuando estaban los misales tenían la traducción. Es el evangelio que más comentarios ha recibido a lo largo de la historia, sobre todo en la antigüedad. Es el evangelio más patriarcal, donde las mujeres tienen menos lugar protagónico. ¿Habrá influido esto en la iglesia? Yo me imagino que sí. Es el evangelio más centrado en la figura de Pedro. Dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto en el Evangelio de Juan, ¿quién lo dice? Marta. Marta. Pero nosotros tenemos un sucesor de Pedro y nos falta la sucesora de Marta. O a lo mejor la sucesora de Marta está diluida en tantas Martas como las que acá están presentes, como las que llevan adelante tantas comunidades, como las que enseñan la catequesis
como las que me enseñaron a mí a hacerme la señal de la cruz, a rezar el Ave María, el ángel de la guarda y tantas otras oraciones. Martas, Martas, sigan anunciando a Jesús. Pero esto está en el cuarto evangelio. Esperemos llegar la semana que viene. Ahora estamos con Pedro. Pedro, el personaje fundamental en el evangelio de Mateo. Y de ahí nos ha quedado. Es el único evangelio donde se usa la palabra eclesía 2 veces. En el capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que nosotros los católicos romanos comúnmente interpretamos, tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea Pedro, edificaré mi iglesia. Y los hermanos evangélicos, siguiendo a San Agustín, interpretan de otro modo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, Jesucristo, la piedra angular, la que rechazaron los arquitectos, la piedra sobre la que hay que edificar la casa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque dice Agustín, Pedro deriva de piedra, como cristiano deriva de Cristo. Entonces, pero esta figura de Pedro tan importante en este evangelio, que vuelvo a decir, fue el más leído, el más interpretado, el más proclamado en la liturgia, esto ha influenciado tremendamente en nuestra tradición cristiana y sobre todo en la católica romana. No estoy negando lo que dice el Evangelio de Mateo. Simplemente habrá que ver qué quiso decir Mateo. Porque se acuerdan que venimos diciendo que cada evangelista tenía lectores ideales. ¿Por qué Mateo puso a Pedro en este lugar? ¿Por qué Mateo hace decir a Jesús las bienaventuranzas sobre un monte cuando Lucas lo hace decirlas sobre un llano? ¿Este monte es una geografía o es una teología? ¿Será un monte geográfico que hay que buscar en el mapa o será un monte teológico que hay que buscar en el Antiguo Testamento? Porque el amigo Moisés fue a buscar las tablas al monte y Dios se reveló a él en el Sinaí, un monte. Y cuando Jesús está en el Tabor, en un monte, ¿quién viene? Moisés. Mateo comienza distinto su evangelio. Dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos, el evangelio más antiguo, habla de Jesús como Mesías e hijo de Dios. Y Mateo escribe a partir de Marcos, según lo que pensamos muchos, en cambio, comienza hablando de Jesús y de su genealogía como humano. Hijo de David, el rey esperado, el Mesías esperado, Hosana al hijo de David, ¿se acuerdan? Cuando entra triunfante en Jerusalén, e hijo de Abraham. Si nosotros leemos la genealogía de Lucas, que está en el capítulo 4 de Lucas, los dos que tienen genealogía de Jesús son Mateo y Lucas, y no tienen nada que ver una genealogía con otra. Los que hacen concordismo, es decir, tratan de combinar los distintos evangelios, han dicho muchas veces que la genealogía de Lucas es una genealogía que tiene que ver con María y la genealogía de Mateo tiene que ver con José. Podría ser una explicación, pero yo creo que ambas genealogías son también un relato teológico. No hay registro civil. No pueden ellos remontarse hasta Abraham. Y Lucas peor, porque se remonta ¿hasta quién? Hasta Adán. Hasta Adán. ¿Y por qué Mateo se queda en Abraham? Porque lo que hay antes de Abraham a Mateo no le interesa.
porque Mateo es un evangelio escrito para judíos. Difieren la mayoría de los comentaristas de Mateo actuales en qué tipo de judíos son los destinatarios originales del libro. Hay quienes dicen que Mateo escribe a judíos convertidos al cristianismo que están extrañando un poco el templo, la sinagoga, aunque se supone que cuando Mateo escribió 75-80 años, ¿no? 75-80, el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70, 29 de agosto del año 70. Entonces, algunos dicen que Mateo le escribe a judíos cristianos que extrañan un poco el judaísmo. ¿Y cómo no van a extrañar sus rituales, sus rezos? Porque los primeros cristianos se reúnen en casas de familia. No es lo mismo reunirse en una casa de familia que en una sinagoga, que tiene otra categoría social. Los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. Otros, en cambio, dicen que Mateo escribe a judíos no cristianos, para mostrarles que los cristianos son verdaderos judíos, y que Jesús es hijo de David, es hijo de Abraham. Es decir, la promesa que recibió Abraham de que iba a tener un hijo no se cumplió en Isaac, sino que el verdadero hijo de Abraham es Jesucristo. Esto dice Mateo. Que el verdadero hijo de David no es Salomón, sino Jesucristo. Y que Jesucristo es el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés. Por eso, Mateo nos va a contar en los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, que comúnmente se llama Relatos de la Infancia o Evangelio de la Infancia, nos va a contar esa historia que hoy día nos cuesta mucho explicar, la matanza de los inocentes. Porque se acuerdan ustedes que cuando nació Moisés, también el faraón había puesto una orden de que todos los niños hebreos varones, los varones, ustedes se salvaban las mujeres. Una vez nos tocó a los varones pasarla mal. Ustedes lo pasaron mal a lo largo de casi toda la historia. Pero esa vuelta con Faraón nos tocó a los varones. Todo varón tenía que ser eliminado. Y la hermana de Moisés, María, y su madre, traman una treta y logran salvar a Moisés de la muerte. Lo meten en un canastito, en un Moisés, lo ponen en las aguas del Nilo, lo encuentra la princesa, la hija de Faraón, y se encariña. Capaz que se le había muerto justo el gatito, y dijo, ay, bueno, me lo llevo a este, ¿no? Para que duerma conmigo, calentito a la noche. Y la cosa que Moisés se salvó. Y gracias a que se salvó Moisés, el pueblo fue liberado de la esclavitud y se salvó. Y gracias a que se salvó Jesús, el pueblo fue liberado, rescatado por su muerte y resurrección. Y Jesús es llevado a Egipto. El único que cuenta esto es Mateo. ¿Y quién recibe las anunciaciones del ángel? José. Dijimos que era patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo María va a tener un rol de importancia, como le va a dar Lucas? Pero lo que pasa es que Lucas es un evangelio más abierto al imperio, más moderno, más cosmopolita. En cambio, Mateo no, es un evangelio bien judío. Y ahí la mujer tiene que caminar siempre un paso por detrás del varón. Entonces, podríamos decir, pero entonces Mateo dio un paso para atrás. Porque Pablo dice en la carta a los Gálatas, en Cristo no hay varón ni mujer. Y Mateo vuelve a poner por encima al varón. Y bueno, pero con tal de que lo lean, esto un autor lo puede hacer. Si yo quisiera escribir un libro destinado a
supongamos diabéticos. Y les empiezo desde la primera página prohibiendo todas las cosas ricas que hay en este mundo. Nada de esto pueden comer. Yo creo que un diabético que es glotón, después que leyó media página, cierra el libro y lo tira a la basura. Pero si en cambio le empiezo a decir todas las cosas ricas que pueden comer, y después le disfrazo de alguna manera lo que no pueden comer, entonces lo van a leer y lo pueden practicar. Y tal vez esto hizo Mateo. Adaptó Marcos a las imágenes judías, a los líderes judíos. Y de esta manera logró que los judíos, fueran seguidores ya de Cristo o no, lo leyeran. En estas revelaciones que tiene José, dice que el ángel le dijo que no tema recibir a María en su casa, porque el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Mateo tiene 11 citas de cumplimiento. Y tal vez esto ha influenciado mucho en el cristianismo posterior. Porque el profetismo para Israel tiene otro sentido. El profeta no es el que adivina el futuro, el que adelanta el futuro, sino el que denuncia en el presente la lejanía de Dios. Se han apartado de Dios. Si no se convierten, van a perecer. Si no cambian de conducta, van a desaparecer. Esta es la función del profeta. En cambio, Mateo va a citas del Antiguo Testamento para comprobar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que no dice al principio, pero él lo comprueba a través de las citas de cumplimiento. Dice, de esta manera se cumplió lo que dijo el profeta, Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y, sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Emmanuel, ¿no? ¿Así se llama nuestro Señor? ¿O le puso el nombre de Jesús? Le puso el nombre de Jesús, que es Salvador. Josué. Hablamos de Moisés, Josué, el que conquistó la tierra prometida. Pero como el ángel no le había ordenado que le ponga Emmanuel, ¿cómo es que le puso Jesús? ¿Y qué pasa con Emmanuel? ¿Se perdió? ¿No se cumplió esto que pidió el ángel? ¿Cómo termina el Evangelio según San Mateo? Capítulo 24, ven que es más largo, ¿no? Versículo 16 en adelante. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Los nuevos mandamientos. Moisés, los mandamientos antiguos; Jesús, los nuevos mandamientos. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así termina Mateo. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y quién está con nosotros hasta el fin del mundo? Jesús, según Mateo. ¿Se entiende?
Entonces, ven cómo cada uno de estos evangelistas, en su estilo, teniendo en cuenta a su auditorio, que nosotros hipotetizamos, porque no tenemos datos para saber a quiénes se dirigían. Y Gerardo, ¿sirve de algo todo esto que acabas de decir? ¿O es simplemente porque no tenés nada que hacer y querés confundirnos? No, yo creo que sirve de mucho. Porque una lectura superficial, lineal, algunos dicen fundamentalista, no me gusta esto, porque para nosotros el Evangelio es el fundamento. Entonces, la lectura evangélica es fundamentalista para nosotros, es nuestro fundamento. Yo prefiero decir lineal, pero cuando comúnmente ustedes escuchen hablar, pero esto está haciendo una interpretación fundamentalista, significa que se queda con la literalidad del texto. Ah, no, pero el texto dice tal o cual cosa. El texto dice que la persona que no cumple los mandamientos no se salva. Perfecto. También el texto dice que no hay que comer cerdo. También el texto dice que una mujer que está con la menstruación es impura. También el texto dice que si tu hijo no observa el sábado, reviéntalo contra una piedra. Bueno, entonces vamos a cumplir el texto. No, no, cuidado. Ese es el peligro de la lectura lineal, literal. Entonces, si alguien quiere, siga leyendo así. Pero yo creo que estas herramientas que yo quise compartir hoy con ustedes nos abren el tejido del texto y nos permiten ver otros horizontes. Otros horizontes. Ah, pero mire cómo termina Mateo. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, entonces hay que salir con el balde de agua bendita y meterse en el metro de México o ir a una a una fonda o a una venta, a un kiosco público y echar agua bendita a todo el mundo y bautizar a todos. Bueno, baptiseo significa sumergir. Vayan por todo el mundo y sumerjan en el misterio de la Trinidad. Y ahí Marco Antonio va a decir, pero yo estoy viviendo acá en Perú, ¿cómo hago para ir por todo el mundo? No me alcanzaría la vida para recorrer el mundo. Pero puede hacer esto con la fuerza de la oración. Puede sumergir todos los días al mundo entero en el misterio de la Trinidad. Y tratar de hacer que todos los que están alrededor de él se conviertan en discípulos. ¿Hablando mucho? No, esto lo hace cualquiera, hasta Gerardo. Dando testimonio de vida. Dando testimonio. Mostrando que realmente creemos que Jesús es el Emmanuel. Es decir, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, es decir, hasta el último día de la creación. Bueno, espero que los haya dejado con ganas de leer ahora los evangelios de Marcos, de Mateo, y explicaciones, comentarios, que hay tantos y tan buenos. Y el martes que viene, si Dios quiere, vamos a ver Lucas y Juan. Esperemos que no tenga inconveniente, voy a estar en un pueblito del interior del país, pero me han asegurado que hay buena internet, así que tal vez no los pueda ver a todos ustedes, porque voy a usar seguramente el telefonito, salvo que alguien me preste una computadora, pero bueno, vamos a trabajar bien. Humberto, ¿le parece que damos palabra al que quiera decir algo, comentar, preguntar, retarme? Bueno, hermanito, el que está interesado, tenemos un tiempito para poder hacerle la pregunta a nuestro hermano Gerardo, ir levantando las manos, donde tiene la reacción, que ahí tenemos la manito colocándolo, y la hermana Silvana va a ir nombrándolo uno por uno para que vayamos dando
las preguntas. Ahí está Marco, ¿no? Bien. Hermano Marco Antonio, por favor, tu pregunta, gracias. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano Gerardo. Esto, bueno, yo tengo entendido algo de lo que me enseñaron de los evangelios, que cada, por decir, Mateo escribía de acuerdo al lugar donde él se encontraba. Si se encontraba, por decir, era de parte del campo, él escribía para esas comunidades con ciertas palabras relacionadas a lo que él escribía, por decir, si veía esto, como usted lo dijo, la parábola de la oveja, pues bueno, porque se encontraba en ese lugar. ¿Qué hay algo de cierto en eso? Sí, claro, por supuesto. Por eso dice el Concilio Vaticano II que la Biblia tiene a Dios por autor, pero tiene autores materiales. Y esos autores materiales escriben de acuerdo a su cultura. Por eso, cuando ellos utilizan términos como niño, como casa, tenemos que entenderlo dentro de su cultura. Por eso es tan importante estudiar la cultura del imperio grecorromano del siglo I, para entender. Cuando Pablo habla de cuerpo, ¿qué idea tiene de cuerpo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo piensa él el cuerpo? ¿Él sabe de que hay análisis de sangre, por ejemplo? No. ¿Él sabe cómo funcionan nuestros órganos por dentro? No. Entonces, ¿qué idea tiene de cuerpo? Por eso es muy importante cuando le presentan a Jesús ese episodio de esta mujer que se casó con un hombre, no tuvo hijos y después sus 7 hermanos la tuvieron por esposa, o 6 hermanos, 7 en total. Bueno, ¿de quién será ella en el reino de los cielos? ¿De quién será? Es una mercancía. Claro, para esa cultura la mujer era una mercancía. Se compraba, se vendía, se entregaba. Entonces, Jesús dice, no, no va a ser de nadie, porque en el reino de los cielos seremos como ángeles. No quiere decir que no tendremos sexo. No, sino quiere decir que no tendremos las categorías que tiene su cultura, en donde el varón está por encima de la mujer. Entonces digo, esto es importante, ver cómo los evangelios fueron capaces de, por un lado, ser fieles a su cultura y por otro lado, transmitir el evangelio de Jesús que va más allá de la cultura. Pero bueno, para esto hay que leer, hay que estudiar. Vamos, vamos, adelante que son jóvenes ustedes. Pueden hacerlo. Gracias, gracias, A hermano. usted. Otra pregunta de otro hermano que esté interesado, hacer una pregunta. Aprovechemos que está el hermano esperando. Hermana Leonor, por favor, tu pregunta, gracias. Sí, buenas tardes. Mi única pregunta es, por ejemplo, usted dijo que el Evangelio pues fue escrito según cada quien, ¿no? Y no fue escrito, por ejemplo, para mí, para estos tiempos, pero la palabra es viva, ¿no? Yo sé que cualquiera la puede interpretar, no, bueno, no cualquiera, ¿no? Pero cada quien lo interpreta básicamente a su manera. Pero yo misma puedo leer algo y hoy la palabra me dice una cosa y lo puedo leer mañana y me va a decir completamente otra cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Y quién le está hablando a usted, Leonor, cuando lee? ¿Marcos? ¿Mateo? ¿O Dios? El Señor. Ah, bueno, entonces ahí tiene. So, O sea, Marcos escribió para unos lectores determinados. Y usted, que pertenece a una tradición religiosa que toma estos textos como sagrados, al leerlos,
recibe palabra de Dios. Por eso nosotros no decimos palabra de Marcos cuando terminamos de leer el Evangelio. Lectura o proclamación del Evangelio según San Marcos. Y terminamos diciendo que palabra de Dios. Es Dios el que nos va a hablar a través de esa lectura. Pero tal vez lo que quiso decir Marcos no es lo que usted va a interpretar. ¿Por qué? Porque usted está en otra situación vital, distinta a la de Marcos. De hecho, nosotros tenemos por lo menos 3 situaciones vitales. La situación vital de Jesús, la situación vital de los autores sagrados y la situación vital del lector concreto de distintas épocas. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el relato de la parábola del sembrador, que está en los 3 sinópticos, Juan no la tiene. Y en los 3 sinópticos después tenemos la explicación de la parábola, que en realidad más que una explicación es una alegorización de la parábola. Es decir, es un cambio de género literario. Una cosa es la parábola, otra cosa es la alegoría. Entonces, Jesús posiblemente contó la parábola, en donde dice que un hombre salió a sembrar, tiró semilla por acá, se perdió, tiró semilla por allá, se perdió, tiró semilla por el otro lado, se perdió, y nosotros que estamos escuchando por primera vez esta parábola, ya estamos tentados de decirle a este sembrador, hermano, dedícate a otra cosa, lo tuyo no es la siembra, hacete zapatero, porque estás perdiendo toda la semilla, estás gastando un montón de energía. Pero una partecita cayó en tierra buena y dio hasta el 100 por 1, cosa impensable en Palestina. Una cosecha del 100 por 1 en Palestina, impensable. Entonces, ¿esto qué es? Una parábola de contraste. Se pierde un montón, pero al final se recupera. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús? Adelante, adelante, no tenga miedo, siga leyendo, Leonor, siga interpretando. Usted no será licenciada o doctora o lo que sea en teología, pero es una creyente, tiene todo el derecho del mundo de interpretar. Y después en la comunidad le irán haciendo ver, sí, pero después hay que tener en cuenta este detalle, este otro, y bueno, vamos juntos interpretando. ¿Se entiende? Ahora, cuando viene la explicación, ahí se dice, la semilla que cayó en tal lugar es como aquellos que reciben la palabra con alegría, pero las persecuciones, pero en tiempo de Jesús no había persecuciones. Pero en el tiempo de los evangelistas sí había persecuciones. Entonces, el comentario tiene que ver con la situación vital de los evangelistas. Y nosotros hoy día, que no tenemos persecuciones externas, que no tenemos persecuciones develadas como tales. A nadie de nosotros nos matan por ser cristiano, por ser seguidor de Jesús. Sin embargo, sabemos cómo muchas veces nos dejan de lado, se burlan de nosotros. Bueno, hay otro tipo de persecuciones. Entonces digo, tenemos 3 instancias ahí vitales. La de Jesús, la del autor sagrado, que se refiere a Jesús, que lo tiene como personaje principal de su escrito, y la nuestra. Son 3 situaciones vitales distintas. Hay muchos problemas de nuestra actualidad que no están contemplados en la Biblia. No existían en esa época. Por eso el trabajo nuestro es conocer bien la Biblia para afrontar estas nuevas situaciones vitales, iluminándolas desde la Biblia. Es lo que se dice la animación bíblica. Pero es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo. Ok, muchas gracias. Y también gracias por hacer alusión a lo del papel de las mujeres. Si nos damos cuenta ahorita en el chat, pues básicamente la gran mayoría, y yo participo en varios porque quiero aprender, tengo sed del Señor y necesito comer más de Él. Entonces yo escucho varias pláticas y siempre me doy cuenta que la gran mayoría somos mujeres, muy pocos hombres. Y yo también, bueno, en mi ignorancia del Evangelio me di cuenta de eso, que el Señor se apareció primero a las mujeres.
y es por algo, no por como alguien hacía en forma chistosa o porque son muy chismosas y van a comunicarlo a todos. No, el Señor Bueno. todo lo hace perfecto, right? Muy bien, Leonor. Ya escuchó el final original del Evangelio de Marcos. ¿Las mujeres contaron? No contaron nada a nadie. Así que ese chistecito de que Jesús se apareció a las mujeres porque ellas son chismosas, ese chistecito machista, no lo admitan, Okay. no lo admitan. Y si quieren ver si los varones somos o no somos chismosos, vayan a un bar de varones, vayan a un club de varones, vayan a una reunión de curas y van a ver si los varones son o no son chismosos. Gracias, Dios le No bendiga. admitan esos chistes, no los permitan. No, gracias, feliz noche. Bueno, muchas gracias, querido hermano. Le damos gracias primero a Dios Padre y a la Santísima Trinidad. Muchísimas gracias al hermano Gerardo en el nombre de la Academia Inmaculada Cordón María Internacional, con todos los integrantes y los colaboradores y el fundador, el padre Héctor. Vamos a dar muchas gracias también por compartir su experiencia, su sabiduría, su amabilidad con todos nosotros los hermanos y que estamos formándonos, por supuesto, ¿no? Y coincidimos en su enseñanza y que, bueno, y que como las demás que hemos tenido, que han sido muy buenas. Así que le damos muchísimas gracias y dar gracias a Dios y sabemos que ha obrado el Espíritu Santo. Y bueno, queda para usted la entrega de dar el saludo a nuestros hermanos de Inmaculada. Bueno, un gran cariño a todos, y como estamos en el mes del Sagrado Corazón y dijimos que las últimas palabras del Evangelio de Mateo dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, digámosle esa hermosa jaculatoria al Sagrado Corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, por... No, gracias a usted, hermano. Gracias. También le vamos a dar gracias también a Silvana, que ha ayudado, a nuestra hermana Mariela. Así que a todos los hermanitos que han estado escuchando y por dar gracias también a ese testimonio. Gracias, hermano. Excelente clase. Gracias. Adiós.